Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, maestro Mauricio, a Folclornet, a la alcaldía de Facatativá por la organización del Festirroso 2024. Y mi nombre es Wilmar Moreno, yo soy el director de Furor y Pasión Escuela de Danza del municipio de Facatativá, escuela especializada en todo el tema de ritmos latinos, de salsa, bachata, tango y otros. Y también soy el director de la Escuela de Ritmos Latinos de la Secretaría de Cultura y Juventud de aquí del municipio. Bienvenidos a todos nuestros directores, bailarines y compañías invitadas a este Festirroso. Esperemos que se amañen en Facatativá y los esperamos de vuelta todos los años como turistas y como aportantes al arte y a la cultura. Bueno, me invitaron con la intención de compartir un poquito con ustedes de la herencia afro en la salsa específicamente, ¿sí? No soy musicólogo, hay que hablar un poquito de música para poderlo entender. Y más que dar parte de cómo deberían ser las cosas, lo que quiero es generar es un poquito de conciencia o de conversación en torno al tema, ¿listo? Esperando cualquier aporte que cualquier maestro presente me pueda hacer. La salsa como tal no existe. La salsa no es. La salsa es un nombre comercial dado a un grupo de ritmos afro-cubano-antillanos. ¿Listo? Afro, pues por todo el tema de la colonización, que lo vamos a hablar un poquitico ahorita. Cubano, pues porque se enraizó principalmente de donde salió ahorita lo que llamamos salsa, salió de Cuba. Y antillano hace referencia pues a todas las islas que hay en torno en la región Caribe a la isla de Cuba, ¿cierto? Resulta que la salsa sí o sí, de lo que conocemos como salsa hoy en día, proviene de esta herencia africana, ¿vale? Junto con la mezcla de todos los bailes y ritmos europeos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Es con lo que yo digo que por las razones equivocadas se creó algo magnífico que es lo que hoy en día conocemos como salsa, ¿vale? Porque todo el proceso de esclavitud que nos tiene hoy en día también, por supuesto, con todo este aporte afro, se fusionó. Hablemos un poquito de música. Yo sé que aquí hay muchos conocedores, creo que los amigos visitantes de San Andrés saben muchísimo también, por supuesto, pero cuando hablamos de la herencia afro, principalmente nos referimos a la tribu Yoruba, en lo que salsa se refiere, ¿listo? La tribu Yoruba principalmente venía de Nigeria, de lo que hoy conocemos como Nigeria, de toda esta parte occidental de África. Ellos muy cerca al océano Atlántico, pues entonces tenían un acceso muy importante para la entrada de los esclavos, entrada y salida de colonizadores también. Entonces ellos también internamente en África fueron colonizados muchas veces por otras tribus, ¿sí? Que ya después se les asignaron nombres, ¿no? Que Carabalí, que Lucumí, que Bantú, y ellos absorbieron toda esa tradición musical y religiosa, porque hay que también decirlo, ¿no? Para ellos su religión, su política y su cultura es lo mismo, ¿sí? Todo está enmarcado bajo una misma línea de conocimiento, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de música, tenemos que entender que para ellos era la parte religiosa lo fundamental. Habían unos dioses, por decirlo así de esa forma, o lo que conocemos hoy en día como orishas, ¿sí? Habían los orishas y cada orisha tenía un token específico dependiendo de la etapa del proceso en que se encontraba. Entonces, cuando él era niño le gustaba jugar, entonces bailaba jugando y era un juguetón y se escondía por aquí, se escondía por allá. Este era cazador, entonces lanzaba con la flecha, tenía un machete y entonces una espada, un machete, y entonces luchaba con el machete y se distinguía dependiendo del toque. Nos decía qué orisha estábamos bailando. ¿Listo? Si yo les pongo una canción religiosa yoruba, vamos a encontrar tres etapas. El rezo, que es la parte inicial, que es una exclamación, ¿sí? Atrayendo, llamando al Dios. El toque, que es específico de toda la percusión, y el canto. No hay más componentes en el tema religioso yoruba. ¿Listo? Esta parte inicial es el rezo. Sí, yo vi por ahí que a muchos les sonó, ¿cierto? Les llegó a
al corazón en algunas etapas, en algunos procesos de su formación artística o cultural, ¿cierto? O de su herencia. Entonces, como podemos escuchar en esta pista, la parte fuerte es la percusión, ¿cierto? Y de segundas tenemos la voz, pues no por decir de segundas no menos relevante, pero también está la voz. Entonces, a nivel dancístico, pues no hay baile en pareja. En todo el proceso tradicional yoruba hay un ejercicio de disociación corporal permanente, ¿sí? Y de una conexión como danza de tierra con el manejo del peso hacia abajo. ¿Listo? Entonces, musicalmente fuerte la percusión, la voz, dancísticamente no hay baile en pareja, mucha disociación, torso hacia el suelo. ¿Listo? Entonces pasa todo este proceso de colonización, llevan a todas las tribus en lo que nos respecta a Salsa Cuba y se encuentran con todo el conocimiento europeo, ¿sí? Dancísticamente hay una fusión con el tema de la contradanza, del flamenco, gustó demasiado, y musicalmente pues toda la música clásica, ¿no? Entonces se incorporan todos los elementos de cuerda, los violines, los bajos, los contrabajos, tenemos todo el tema de vientos, ¿no? La trompeta, el trombón, los cornos, y se introduce también el piano. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los afros se encuentran con los europeos ya eran maestros tocando estos instrumentos, entonces se adaptan fácilmente, ¿sí? Se ahorran todo este proceso de redescubrir cómo se toca, lo aprenden, lo incorporan muy rápidamente y se empiezan a crear diferentes formas de tocar durante 500 o más años de evolución que tiene desde el proceso de colonización. ¿Listo? Se crean tríos, cuartetos, quintetos, septetos, y todo esto bajo un yugo demasiado importante, porque mucho del conocimiento que había se perdió en el proceso de colonización, mucha parte religiosa, mucha parte de cómo se fabricaban los instrumentos tradicionales de las tribus yoruba, ¿sí? Y obviamente los elementos para poder fabricarlos, porque entonces ya no es el árbol tal, con las medidas tal, con los elementos para construirlo de esta forma, eso se perdió, tuvimos que adaptarnos y empezaron a crearse nuevas formas. De ahí que llegamos a un punto un poco más moderno, en el cual tenemos las congas en la salsa, ¿cierto? Pero la conga pasa por todo un proceso de evolución, especialmente por unos tambores de las comunidades selectas Abacuá y Bantú. Ya no pasan de ser amarrados o de utilizar materiales naturales como el cuero de los animales a pasar a tener herrajes, ¿sí? Y a pasar a utilizar otro tipo de madera diferente. Entonces tenemos hoy en día dos elementos vitales para la salsa heredados musicalmente hablando del proceso de colonización. Uno es la conga y el otro son estos. ¿Qué es esto? La clave, ¿cierto? Hay clave para tocar en diferentes ritmos, tipos de música moderna, pero en la salsa que tenemos, ¿saben? ¿Qué tipos de claves hay en la salsa? 3, 2 y 2, 3. Lo hemos escuchado bastante. O ¿y saben de dónde salió esto? Cuenta la historia que la clave era un elemento que se usaba para amarrar las cuerdas de los barcos de donde venían los esclavos de África. Entonces, ese es el proceso que yo les digo que es de adaptación, ¿sí? Esto no se creó, esto se utilizó como adaptación porque hay una identidad, hay una apropiación que no se pierde en todo el proceso. ¿Listo? Entonces lo adapto y lo vuelvo música, lo vuelvo mío, lo vuelvo cultura. ¿Listo? Y tenemos el tema de las congas. ¿Sí? Resulta que antes de 1960, vamos a hacer una línea divisoria ahí, existían pues varias formas de tocar, varias formas de cantar, diferentes estructuras en crecimiento en la isla de Cuba.
¿Listo? Pero voy a hablar de 4 que existían antes de 1960. La guajira, el danzón, la guaracha y el son. ¿Listo? Antes de eso no se llamaba, ni se existía, ni se conocía como salsa de ninguna forma. ¿Vale? 1960 pasa toda la división política de la Guerra Fría, Estados Unidos rompe relaciones con Cuba y se crea una nueva forma de escuchar lo que hoy en día llamamos salsa, con fusiones de jazz, con fusiones de blues, ¿sí? La forma de tocar el timbal se vuelve la forma de tocar la batería del jazz. Eso es un crecimiento demasiado importante y toma otra identidad diferente. De ahí que después de 1960 se incorpora la palabra jazz para venderlo a nivel mundial, porque era muy difícil decirle, no, esto es mambo, esto es cha-cha-cha, esto es guaguancó, esto es otra cosa diferente. Sí, entonces no, salsa, porque es una mezcla de muchas cosas. ¿Listo? Es un término bastante apropiado para el tema. Hay demasiadas formas de tocar, muchas estructuras musicales, entonces era muy difícil ser específicos cuando la Fania All Star, que fueron los que implementaron este nombre a nivel mundial, llegaban y decían, no, esto es otra cosa, esto es esto. Pero el toque de la conga del son cubano, el tumbado, que es el que estamos escuchando, que tiene dos cosas importantes, que es un tapado. Ese es el tapado. Y el doble. ¿Sí? Gustó mucho, demasiado. Y de ahí para allá, todo lo que se conoció como salsa o empezó a crecer desde ahí, tuvo en mayor o menor velocidad este toque. ¿Listo? Entonces sí tenemos demasiada herencia afro en lo que hoy llamamos salsa, que para nada se parece a lo que era en su época, ¿cierto? Porque tuvo que crecer, tuvo que pasar por un proceso de evolución. Pero, ¿quién ha escuchado esta canción? Marc Anthony, ¿no? Sí, muy famoso, muy reconocido. Pero miren acá. Salsa, ¿cierto? Para todos. Salsa, independientemente de qué ritmo sea. Si es una guaracha o si es un qué. Ahí va. ¿Tenemos una agüita ahí? No sé. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Vamos, así. Ningún salsero, músico o bailarín, más aún bailarín, le queda es imposible poder negar la herencia afro en la salsa. ¿Listo? Es realmente complejo. Como decía el maestro, el tiempo es limitado, entonces yo traigo unos videos de muestra. Esto da un abrebocas muy cortico, porque hoy en día en la salsa, en el baile, está totalmente incorporado el componente afro en sus raíces yoruba. ¿Listo? Jack, colócame por favor baile. Escuchamos salsa, ¿cierto? Al oído de salsa, pero al baile. Bueno, señoras y señores, para que hierro no me toque y yo no pecho hacia el piso, golpe, paso, coordinación del pecho con la pierna. Ahí. Oye, pero ¿para dónde van los hijos de Ocu, caballero? ¡A la guerra! Oye, ¿para dónde me lleva? ¿Para dónde me lleva? El B, salsa. Es muy difícil ignorarlo. Colócame, por favor, Diago. Escuchamos salsa, ¿cierto? Pero bailamos salsa en una fiesta. No es lo mismo, ¿cierto?
Pausa. Entonces, muchos de los pasos, de los componentes que hoy en día usamos para bailar, eran componentes de estas cosas que hoy en día ya no reconocemos, ¿sí? Porque ha pasado por la transmutación, por el crecimiento y por la mezcla de muchas cosas, ¿listo? Yo les agradezco mucho por su tiempo, de verdad les deseo que pasen un excelente festival. Nos vemos más tarde en la tarima principal, y muchas gracias a todo el comité organizador. Muchísimas gracias, maestro Wilmar. Le hacemos entrega en nombre de la Secretaría de Cultura y Juventud y de la Academia Colombiana del Estudio del Folclore de este merecido reconocimiento por su participación y sus grandes aportes. Entonces, resaltar, como lo dice el maestro, y sobre todo para las futuras generaciones, como muchas manifestaciones, como lo expresa Enrique Dussel, son encubiertas precisamente por fenómenos contemporáneos de la comercialización. Es decir, como una palabra como salsa agloba diferentes manifestaciones tradicionales desde Cuba, y cuando llegan pues aquí a Colombia, obviamente nosotros lo que hacemos es adoptar el nombre comercial. Lo mismo sucede con fenómenos tradicionales que, estando aquí en Colombia, como la cumbia, sabemos que ya están viajando a México, ya están viajando a Argentina, y muchas veces seguramente estas manifestaciones que nacieron acá, cuando ya llegan a estos países, pues ya llegan con la concepción comercial, más no con todo este contexto cultural y la raíz que denominamos folclore. Muchísimas gracias, maestro Wilmar, y seguro que estaremos hablando muchísimo más sobre el tema. Del estudio del folclore a su vivencia. Folklornet, del estudio del folclore a su vivencia.